Hola a todos, gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén de mejor y sean bienvenidos una vez más a su podcast El Minuto 32, el podcast que a veces, solamente a veces dura 32 minutos, a veces puede durar 20, a veces puede durar una hora, dependiendo del tema. Pero el día de hoy tengo un invitado muy especial, también es un capítulo muy especial porque nos acompaña el día de hoy es mi tío, el señor Oscar Heribes Escárcega. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Amaury? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues miren, el propósito de este episodio es porque yo estoy estudiando ahorita mismo actuación y doblaje. Entonces, mi tío aquí presente fue durante muchísimo tiempo actor de teatro. Entonces quiero que nos comparta un poco sobre sus experiencias, sobre cómo es la vida del teatro. Entonces, primero, para empezar, ¿por qué le gustó el teatro, tío? Porque a mí, por ejemplo, en el ámbito del doblaje, me gustó porque yo veía las películas, veía los videojuegos en el español latinoamericano y yo decía, wow, quisiera ser la voz de tal personaje o me gusta mucho lo que me transmite este personaje. ¿Cómo fue que empezó ese gusto por el teatro? Bien, buenas tardes. Si me permites, ahorita vengo. Voy a dar un paseo alrededor de mi vida. Ah, ya vine, ya vine. Y respecto a tu pregunta que me hacías hace un rato, el teatro no sabía que existía. No puedo decirte por qué me gustó, porque yo no lo escogí a sabiendas de lo que era el teatro. El teatro llegó a mí y me dominó. Se metió adentro de mí y era una sensación rara y extraña porque no sabía, yo sentía algo muy bonito, pero no sabía qué era porque mi vida transcurrió en la sierra, en un ejido pequeño de 1000 habitantes, en el cual pues no había medios de transporte, menos de comunicación, así es que ibas a ver una persona como yo de teatro, pero desde mi infancia yo sentía algo extraño y organizaba juegos con los niños a la hora de recreo, yo dirigía, yo les decía de qué temas íbamos a hablar y pues ya me gustaba, no te puedo decir por qué me gustaba, pero me gustaba. Ok. Ya por el año de 1960, te cuento, mientras que Jerzy Grotowski, un famoso director de teatro polaco, preocupado por una metodología y a pesar de su experiencia, se planteaba la pregunta, ¿qué es el teatro? Ese mismo año, en 1960, yo lo iniciaba planteándome la misma pregunta, ¿qué es el teatro? Y te cuento, llegué al pequeño pueblo Ejido La Norteña para hacerme cargo de una nueva plaza de maestro donde inicié mi labor teatral. En este lugar me dispuse a trasladar a la realidad un sueño que desde niño, como te contaba, había soñado muchas veces. Ahorita ya tenía 19 años y ejercí el magisterio como Nobel maestro. Trabajé con tenacidad para construir mi sueño, mi teatro. En un lugar tan pequeño como este, elegido la norteña, que no me brindaba ningún estímulo específico para llevar a la práctica mi vocación teatral, encontré múltiples razones para hacer teatro. No tenía un libreto, de esos editados especialmente para el teatro. En el baúl con libros que me dejó mi abuela al morir, encontré 2 novelas cinematográficas. Las leí
y aconsejado por el geniecillo de teatro, las transcribí en forma de libreto, las dialogué y algunos jóvenes, mujeres y hombres, debutaban como actores y actrices en este difícil arte de letanía y memorizaron todos los textos. ¿Usted se acuerda del nombre de esas novelas que le dejó su abuela? Claro que sí, eran dos, nada Eran más dos. eran dos, sí. Era una Eugenia Grandet de Honorato de Balzac y la otra de Alejandro Casona, La tercera palabra. Mm. Cuando esas dos novelas las dialogué, las, las escribí para teatro porque eran novelas, entonces ya para teatro las monté y en la primera, que fue Eugenia Grandet, las luces se encendieron en una noche mágica, legendaria, la recuerdo, y las paredes de manta y cortinas prestadas, que eran la escenografía, más los vecinos del pueblo, se convirtió en vida quinta esenciada mi teatro. ¿Qué dificultades tuvieron, qué dificultades hubo al momento de montar esta obra de teatro? Bueno, para montar obras de teatro siempre hay dificultades, sobre todo que hay poco apoyo por parte de las autoridades. Eh, mucha gente contribuye y ayuda, como me pasó a mí, pero el teatro tiene mala suerte para librarse de tantos obstáculos. Entonces sí hubo dificultades para sus montajes y lo que esperaba de ello era, pues yo esperaba éxito y gracias a Dios lo tuve. Lo tuve desde el inicio. Perfecto, entonces sí fue lo que esperaba. Así es. Fue lo que esperaba. Con esa misma idea y entusiasmo, llegué a Ciudad Madera, de la Norteña a Ciudad Madera, Chihuahua, donde un buen número de maestros, amigas y amigos, jóvenes, algunos de fugaz participación, algunos olvidados, otros inolvidables, fueron forjando, arrancando de la realidad el talante y el talento necesario para dar vida en el rústico escenario. En aquel rústico escenario de ese bello pueblo, le dieron vida a los personajes de Eugenia Grandet, primera obra que estrené en aquel pueblecito de la sierra, ejido La Norteña. Ciudad Norteña. ¿Y cómo fue el inicio de esta nueva etapa teatral que tuvo? Bien, en la primera etapa de mi vida teatral, pues realicé un esfuerzo de carácter moral, de extraordinario valor, por amor a un romanticismo de los buenos, que no tienen explicación ni la necesitan. Como una manifestación libre de un espíritu inquieto y creativo. Y por una razón también de mucho peso, tenlo en cuenta, por vocación. Por vocación. Creo que todas las personas deberían de hacer las cosas por vocación. Así es. Cuando usted llegó a Chihuahua, ya, ¿cómo continuó su labor teatral? Por supuesto. Lo que había empezado no lo iba a dejar así, en puntos suspensivos. Cuando emigré a Chihuahua, capital del estado, en 1974, fui dispuesto a estudiar y participar para enriquecer mis conocimientos y experiencia. Estudié en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y conozco y trato a excelentes maestros profesionales de los cuales aprendí ávidamente. Perfecto. ¿Y quiénes fueron, si no es una pues, molestia preguntar, quiénes fueron sus maestros en el Palacio de Bellas Artes? Uy, excelentes maestros. Recuerdo con mucho cariño a Pilar Sousa, a mi gran amigo Juan Felipe Preciado,
un gran subdirector de la escuela Dagoberto Guillomán, pero además un gran director de la escuela Emilio Carballido. Mi maestro Ignacio Retes, Juan José Gurrola, Félida Medina, Socorro Merlín, Lola Bravo, Leoncio Nápoles, ¿no? y otros de no menos renombre en el ámbito del teatro nacional. Ellos me impartieron la cátedra tan anhelada. ¿Y cómo eran sus clases en la escuela de Bellas Artes? Porque, por ejemplo, yo lo que me estoy dedicando, que es locución comercial y actuación y doblaje, hay diferentes tipos de ejercicios que debemos hacer, como la respiración diafragmática, el utilizar la voz de pecho, la voz de cabeza para cantar, la proyección, el decir palabras, la dicción, muy importante. Así es. Todo esto, ¿cómo es lo mismo en la Escuela de Bellas Artes o qué diferencias puede haber de la Escuela de Bellas Artes? Por todo lo que tú me has comentado en tus estudios de locución, los ejercicios que me has dicho que practican son los mismos que nosotros practicamos en el teatro. Unos más, otros menos o otros diferentes, pero los importantes es, como tú decías, la impostación de la voz, la respiración, el cuerpo, eh, bueno, todo el cuerpo humano hay que usarlo. Y eso es importante a base de ejercicios. A base de ejercicios hay que dominar para poder lograr un objetivo y pues llegar a hacer algo no un poquito preparado, pero sí son ejercicios muy fuertes y muy difíciles y muy constantes que tienen que hacerse para lograr ese objetivo. Muy constantes es lo que hay que tener. Ya después, ¿cómo inició su labor teatral ya en la ciudad de Chihuahua? ¿Cómo empezó? Bien, mira, cuando llegué a la ciudad de Chihuahua, me incorporé a la compañía de teatro universitario que dirigía Fernando Saavedra, un gran maestro, un gran director que yo conocía hacía tiempo, desde 1965, cuando la guerrilla en Ciudad Madera. Yo conocí a Fernando a través del teatro, nos conocimos y él siempre tuvo mucho interés en ayudarme. Cuando yo llegué aquí a la ciudad, inmediatamente él me dio oportunidad de participar en varias obras teatrales eh, muy importantes, y tuve la oportunidad de continuar mi carrera participando en obras clásicas y en dramas modernos. ¿Y cuánto tiempo fue que se dedicó al teatro? Pues, ay, Dios mío, la mitad de mi vida, yo creo, recorrí por 52 años, 52 con años. 86 obras, unas dirigidas y otras actuadas. Entre ellas, pues, hubo alegrías, penas, discusiones, humillaciones y célebres berrinches. A propósito de lo que decías de los obstáculos que hay cuando hace uno teatro. Pero considero que es toda una vida junto al teatro. Y qué mejor que envejecí a su lado. Y hablando de 86 obras dirigidas y actuadas, ¿qué es más complicado o qué le gusta más, dirigir o actuar las obras? Al inicio me gustaba dirigir porque como yo era el que iniciaba mi teatro, entonces yo tenía que iniciar también el trabajo, la preparación, hacer la organización, ver actores, actrices, etcétera. Y me gustó dirigir y lo hice durante 14 años en La Norteña y en Ciudad Madera. Una vez llegando a Ciudad Chihuahua, me gustó más actuación. Actuación. Sí, actuar. ¿Y hubo alguna obra que haya sido su favorita? Pues favoritas de las 86, todas me gustaron. Todas le Todas gustaron. las que me propusieron siempre, las que yo escogí los primeros 14 años, me gustaban, entonces las disfrutaba mucho y pues no tengo preferencia por ninguna de ellas.
Haciendo un poco de investigación, encontré un comentario del director Fernando Saavedra que dice que usted realizó una espléndida creación del Inspector, una obra del autor británico John B. Presley, y más tarde el mismo Fernando comenta que participó en una obra que se llama El Gran Inquisidor. Ujú. Él comenta que aquí usted alcanza la plenitud de su arte teatral como actor. ¿Qué tiene que decir sobre el Gran Inquisidor o por qué el director Fernando Saavedra diría esto? Bueno, esa obra tiene una larga historia. Yo salía al quite del actor principal, muy buen actor, que estaba haciendo esa obra y la hizo durante una semana en el sótano de la Quinta Gameros. Pero luego no sé qué problemas habría. El actor dejó la obra. Entonces el director Fernando Saavedra me llamó para que sustituyera a ese gran actor. No, le dije, para mí es muy pesado. Y aparte que el personaje es pesadísimo, no, a mí no me gusta el personaje, es muy fuerte, es muy duro y su historia y todo eso, decía, no, 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 no lo soporto. No, pues tienes que hacerlo porque pues mira que quién sabe que empezó, que él me había dado la oportunidad de ingresar al teatro y de trabajar mucho, pues total me convenció, porque tenía muchas maneras de convencer. Entonces me convenció, empecé a hacer el estudio pesadísimo para mí y más pesado fueron las funciones. Continuamos en el sótano de la Quinta Gameros, de ahí pasamos al Teatro de Cámara, al Teatro de los Héroes y no recuerdo a qué más lugares, aparte de hacer una gira con esa obra. Entonces sí fue una obra importante, por eso el maestro Saavedra dirá eso, porque a lo mejor lo saqué del hoyo. Lo saqué del apuro que Del tenía, apuro. tenía compromiso, ya anunciaba las temporadas y pues yo puedo decir que lo salvé un poco. Con todo esto del teatro, entonces, tuvo mucho la oportunidad de viajar. Bastante, Bastante. bastante, bastante. La primera vez que salí fuera del país fue en 1994 a Europa, a Dinamarca, con una obra que se llama Un enemigo del pueblo, de Ibsen. Entonces, el teatro me dio muchas oportunidades de viajar dentro del país y fuera del país. Gracias al teatro salí a Colombia, a Venezuela, a Europa, aquí en el país visité casi todos los estados de la República. Gracias al teatro. Ok, perfecto, gracias al teatro. En 2012, que es cuando yo, de lo que tengo un poco de memoria, yo estaba joven, muy joven todavía, sé que es su jubilación del teatro y nos invitan a una obra, mis papás, que se llama, me dicen, oye, vamos a ir a Chihuahua porque se va a jubilar tu tío del teatro con una obra que se llama Los Adioses de José. Ah, sí, sí. Los Adioses de José. Entonces, cuando terminamos la obra, yo, ok, como que confundido de lo que estaba pasando, pero pues era un niño, yo todavía no tenía como el conocimiento de lo que estaba pasando, pero ya de más grande, que me pongo a recordar los adioses de José, digo, wow, o sea, me gustaría volver a vivir esa experiencia para comprender aún más lo que fue el teatro, pero ¿por qué escogió Los Adioses de José como su última obra? ¿Fue una casualidad o hubo trabajo detrás? ¿Por qué Los Adioses de José? Bueno, pues a lo mejor fue una casualidad por el título, Los Adioses, porque yo me estaba despidiendo del teatro con esa obra. Pero no la escogí yo, esa obra me la propuso un director de Venezuela, José Castillo, él me propuso la obra, un monólogo, él me dirigió. A distancia estuvimos una temporada, la obra es de un dramaturgo colombiano. Me fascinó esa obra, ese monólogo me encantó. Yo, en serio, cada escena que yo iba haciendo en los ensayos, no había manera de no llorar, de ver la triste historia de los personajes. Entonces, con esa obra la estrené en Venezuela. Después, con mi despedida,
me dijo el director, dijo, ¿qué te parece si te despides con los adioses de José? No, pues me parece excelente, le dije. Dijo, yo voy a Chihuahua a darte una repasadita de las escenas y con esa obra, pues que te despidas del público chihuahuense. Y así fue, una obra muy bonita, un texto maravilloso. Los adioses de José, tengo varios recuerdos de los adioses de José. Así fue como terminó entonces su carrera pues sí, como actor de teatro. Así es. ¿Por qué? Pues porque todo tiene un final. Cada etapa de nuestra vida tiene que terminar. Yo cerré mi ciclo teatral y al hacerlo sigue siendo inevitable mirar hacia atrás y reflexionar sobre todo lo que ha pasado, todo lo que hice, los momentos vividos, buenos y malos. Y me doy cuenta de que fue mucho lo que hice y que no fue fácil hacerlo. Ay, en realidad me invade un placer legítimo el haber llegado a esta etapa de mi vida en el teatro. Haber gastado algunos pares de zapatos en el escenario. Haber acumulado todas las arrugas y poder evocar con el mayor entusiasmo los agradables e inolvidables recuerdos para vivir con ellos el resto de mi vida. Hoy puedo recordar muy bien, a pesar del tiempo transcurrido, todo mi trabajo teatral. Gracias a que guardo amorosamente, como todo lo que ves en las paredes de mi estudio, retratos, recortes de periódicos, mis vestuarios y varios testimonios más que hasta parece un museo aquí mi estudio y por lo que puedo formarme una idea acabada y certera de lo que fue mi vida en el teatro. Y sin duda alguna me permite redactar mis memorias con los detalles más nimios y reproducir conversaciones y pensamientos que podrían ser relegados al olvido. Ya después del teatro, después de jubilarse del teatro, ¿a qué se dedicó? Una vez retirado del teatro, primero del magisterio, luego del teatro, dije, no puede ser que yo me quede inactivo. ¿Qué voy a hacer? No, pues me puse a escribir. Dije que escribir será difícil o fácil, pues voy a experimentar. Y empecé a escribir, a hacer ejercicios de leer y de ver indicaciones y empecé y escribí mi primer libro que se llama El otro Oscar. Es una autobiografía por los primeros 32 años de teatro. Después de esa me quedé con ganas y dije, ay, ¿cómo no voy a escribir una novela? Como si yo fuera así un escritor profesional. Pues me puse a escribir una novela y duré 3 años y medio escribiéndola que se llama La Casa del Depósito. La Casa del Depósito. La Casa del Depósito. Y me quedé con ganas y entonces escribí, saqué todos los datos hasta completar mis 52 años de teatro. Porque el primer libro son 32, me faltaban los siguientes, entonces los 52 años es el tercer libro. Ahí cierro el ciclo teatral y dije, ¿y ahora qué? Ahora voy a escribir cuentos, como 4 o 5 cuentos que llevan el título La impunidad de la bruja. Y entre todo esto que he escrito me dediqué a viajar. He ido a varios lugares de Europa, he ido a varios lugares de Estados Unidos, he viajado mucho para precisamente el gran amor que le tengo y le tenía más al teatro, olvidar un poco esa etapa y me dediqué a escribir y a viajar. Y así la llevo hasta ahorita, viajando y escribiendo. Viajando y escribiendo. ¿Qué dificultades tuvo para empezar a escribir siendo pues un
no escritor profesional. Ay, Dios mío, pues sí, es que tienes que ser un muy aventado, ¿no? Porque pues no es fácil, no es fácil. Yo creo que los escritores que son de escritores de que de por sí, pues no batallan. Ellos no batallan, traen las ideas todas frescas y saben de qué van a tratar. Y uno tiene que inventar todo. Bueno, al menos en mi caso, ¿no? ¿Qué tema? ¿Sobre qué tema hablaré? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Por dónde empiezo? Ay, para empezar. Pero que donde uno empieza, agarras el hilo y ahí te viene, y yo así lo he hecho y así llevo, voy sobre mi quinto libro. Este último libro, quinto, es un diálogo larguísimo, así como el que estamos experimentando ahorita tú y yo, diálogo sobre teatro, pero ahí ya sí me dejo caer. Y luego otros dos, tres cuentos también de algunas vivencias y sobre todo un cuento muy importante para mí que se llama 1965, un amanecer otoñal, que se refiere a la guerrilla en Ciudad Madera, pero no es un dato, son datos históricos, sino es lo que yo viví, lo que mi familia vivió dentro de esa guerrilla, lo que vimos, lo que sufrimos, lo que padecimos, por lo que pasamos. Entonces es una historia real también. Ok, entonces esperamos que pues siga escribiendo más, que esto sea el quinto y que todavía haya muchísimos más libros. Ya para despedirnos, no sé cuánto tiempo llevaremos, unos 25 minutos. Para despedirnos, ¿tiene alguna frase que le gustaría compartir? Sí, sí, sí me gustaría decir una o dos. Una dice, este mundo es un teatro. Los hombres y las mujeres, como se dice ahora, son los actores y actrices. Las casas son los bastidores y la muerte es el telón. Y nadie sabe qué pasa. Pero en lo mejor del cuento viene Dios y en un momento pone fin a la función. ¿Cómo la ves? Wow, me encanta esa frase. Se nos acabó. Se nos acabó. Y ya para despedirme y pedir disculpas por algunas fallas que haya tenido o algunos olvidos, no sé, diré que la comedia se acabó. Ojalá haya gustado. Les da gracias el actor perdonar sus muchas fallas. Perfecto, muchísimas gracias, tío. Pues bueno, esto ha sido la experiencia lo largo de los 52 años de la carrera teatral de el señor Óscar Elias Escárcega. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que puedan sacar algunas experiencias, algunos aprendizajes de este capítulo que nos llevó bastantito tiempo producir. Que nos llevó tiempo producir por ahí nuestros horarios, porque me quedaba dormido, porque no me quedaba dormido, no es cierto. Pero muchísimas gracias, tío, por darse el tiempo de participar en el podcast. Significa mucho para mí. Espero que a la gente le guste, a ver si me piden más capítulos con usted, no sé, hablando de, a lo mejor podemos hablar de otros temas o igual podemos seguir hablando del teatro. Tiene mucho de dónde agarrar usted para platicar, ya ve que nos podemos extender hasta una hora. Dios. Pero bueno, muchísimas gracias gente por sintonizarnos en YouTube como el Minuto 32, en Spotify también como el Minuto 32. Nos despedimos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.